La postura filosófica. Esto ni siquiera lo tengo muy desarrollado. Son ideas que se me ocurren por allí y ustedes luego me ayudan, ¿no? Siempre que hablo yo de que la carrera de filosofía me parece inútil, los que hoy en día se llaman licenciados en filosofía no están aportando demasiado, que digamos. Me dicen, la historia esta, bueno, es que en el pasado Aristóteles y Kant y Voltaire, ya ninguno de ellos estudió carrera de filosofía, hijo mío. Punto uno. Punto dos, tú no eres Voltaire, no eres Sócrates, no eres Platón, no eres Kant y no eres Descartes, que por lo menos era matemático y de los buenos. Descartes, pues. O sea, no me sueltes esos nombres cuando tú no has hecho nada de eso. Es como un jugador de fútbol de tercera regional que viene y me dice que es no, es que yo juego fútbol como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Pelé. No, hijo mío, no es eso. Entonces, una vez que llamamos filósofos a todos los pensadores del pasado, nos protegemos con ellos de la idea de que lo que nosotros hacemos es inservible. Como somos parte de las ciencias sociales, o como no somos ciencia, las disciplinas sociales, cuando se mueven hacia la ciencia, son ciencias, cuando no son solo disciplinas, pues somos parte de las humanidades, llamémosle así. Entonces nos protegemos con los historiadores y con los violinistas y con los guitarristas y con los sociólogos y con los antropólogos. Todos somos humanidades y todos tenemos nuestro lugar. Ya, pero todos los demás aportan cosas, saben cosas, hacen cosas. Tú no. Entonces vamos a quitarle ese velo. O yo he tratado de quitarle ese velo de tú no te puedes escudar en los filósofos del pasado. Que no, se llamaban a sí mismos filósofos los griegos. Pero no creo que se llamaban filósofos naturales los científicos porque era el nombre que tenían a mano, pero no porque se consideraran directamente filósofos como tú, afortunadamente. Ya me imagino a Newton. Y quitemos la idea de que todas las demás humanidades son iguales a la carrera de filosofía, porque no lo son. Todas aportan y casi todas ellas se mueven hacia la ciencia y se apoyan cada vez más en la ciencia, cosa que la filosofía ciertamente no hace, pero gusta de decir que es la base de la ciencia. Cosa que a mí siempre me ha parecido muy inquietante. Como dije en algún video, la ciencia no es hija de la filosofía, el método científico y los desarrollos de la revolución científica no fueron producto de la filosofía, para empezar. Pero entonces siempre me salen con una cosa. Es que la ciencia, el solo hecho de asumir que la ciencia es real, exige una postura filosófica y eso me justifica a mí como filósofo. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es una postura filosófica? La ciencia asume, es cierto, lo decía yo hace rato, que el mundo es real, material, natural, regular y comprensible. Y a lo largo de su desarrollo, la ciencia ha ido demostrando que todo lo que sabemos del mundo hasta el día de hoy, por lo menos, es real, material, natural, regular y comprensible. No hay planos místico-esotéricos, no hay paraíso ni infierno, no hay los maestros ascendidos. Lo que está a nuestro alcance en el universo es natural, real, material, regular y comprensible. Vale. Es una postura filosófica. ¿Por qué? ¿Qué es una postura filosófica? Bueno, es posicionarse frente al mundo de una determinada manera. ¿Y por qué eso tiene que ver con la filosofía? ¿Por qué mi idea de que el mundo es real, material, natural, regular, comprensible, es filosofía? Es algo que veo todos los días, es algo que constato todos los días. No, nos dicen, una postura filosófica es una ideología que mantiene determinada concepción de la realidad ontológica, epistemológica y ética. No es ético, es que es real, material, natural, regular y comprensible. No, eso se tiene que llamar postura filosófica. ¿Por qué no simplemente una postura? ¿Por qué no es solamente
una posición intelectual. Le tienes que llamar filosófica para justificarte nuevamente. Mi visión de lo que es la ciencia, o la visión de la ciencia respecto a la realidad, la forma en que la aborda, ¿por qué es filosofía? ¿Por qué es una postura filosófica y no es simple y sencillamente una conclusión intelectual? ¿Por qué se pretende que toda forma de pensamiento, toda actividad intelectual sea propiedad de la filosofía y se identifique con la filosofía y no se identifique con otras disciplinas humanas? Y esto es lo que he estado pensando en los últimos tiempos, sobre todo desde que intenté un ejercicio, no sé si algún día lo voy a poder sacar adelante, que fue ¿qué es la filosofía? Y entonces me puse a buscar vídeos, porque tú sabes que es más audiovisual la cosa. Pero reuní como 20 vídeos que explicaban qué es la filosofía. Ni uno coincide con los otros 19. Entonces ya me metí a los libros, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Nadie te lo puede definir. Y si nadie lo puede definir, yo no puedo saber si mi postura es filosófica o no. Es decir, si no defines tus términos para empezar y me dices qué es la filosofía, no avanzamos hacia ningún lado. Y aquí me voy a algo que me preguntaban hace poco, es el clásico, cosa que será una preocupación filosófica muy importante. Cuando un árbol cae en medio del bosque sin que haya un ser humano cerca, ¿hay ruido o no hay ruido? No, pues depende cómo defines ruido. Mira, es muy fácil. Si tú defines ruido como lo que perciben tus oídos, no hay ruido. Si tú defines ruido como una serie de ondas sonoras medibles de tales características que nuestro oído puede interpretar, de estar presente como sonido, pero que si no existen de todos modos, entonces sí hay ruido. Depende de la definición. A ver si encuentro una definición de la filosofía y a ver si puede ser alguna en la que estén de acuerdo todos los filósofos, que eso lo veo bastante más difícil.